La Santa Misa es el centro de la vida cristiana. Es allí, ante el altar, donde el cielo toca la tierra. Y es allí, en el momento de la comunión, cuando el mismo Cristo, vivo y glorioso, se entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad a cada fiel que lo recibe. Pero lo que pocos saben es que algunas palabras, dichas con fe en ese momento, pueden hacer desbordar gracias que el corazón tal vez ni siquiera sabe pedir. Sí, palabras, porque la fe se expresa con el corazón, pero también con la boca. Y desde los primeros siglos de la Iglesia, los santos, los padres y los papas enseñaron. Hay oraciones e invocaciones que cuando se hacen con sinceridad en el momento de la comunión, mueven el corazón de Dios de manera extraordinaria. Y de eso justamente hablaremos en este video. Una revelación del Papa León XIV, reciente pero profundamente enraizada en la tradición sobre una frase olvidada, poco dicha, pero cargada de poder espiritual. Una frase que si se pronuncia del momento justo, con el corazón contrito, puede abrir canales de sanación, reconciliación, fortalecimiento y paz interior. Pero ¿por qué dar tanto valor a una simple frase? Porque el mismo Jesús dijo, «Yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio». Si hasta las palabras inútiles son tomadas en cuenta, imagina entonces las palabras sagradas, llenas de fe, pronunciadas en el instante en el que el mismo Dios se hace alimento. A lo largo de este video, vamos a entender cuál es esta frase revelada por León XIV, de dónde viene y por qué es tan eficaz, y cómo usarla correctamente, no como fórmula mágica, sino como expresión sincera de fe y amor. Prepárate, porque al final de este video, tal vez nunca más comulgues de la misma manera. Para comprender el valor de esta frase en el momento de la comunión, primero debemos entender la grandeza de lo que está sucediendo en ese instante. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En efecto, en la Santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Cise 13:24. Es el mayor de todos los sacramentos. No es símbolo, no es recuerdo, es presencia real. Como enseña el mismo catecismo, por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la sangre de Cristo. Esta conversión la Iglesia Católica la llama, de manera muy adecuada, transustanciación. Cise 13:76. Frente a tan grande realidad, es natural que nos sintamos indignos. Por eso repetimos antes de comulgar, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Una frase tomada del centurión romano, Mateo 8:7, cuya fe impresionó al mismo Cristo. Pero el Papa León XIV, en una homilía poco conocida, dijo algo aún más profundo. Reveló que si el fiel pronuncia corazón al recibir la Eucaristía la siguiente frase: Jesús, habita en mí como en tu sagrario, muchas gracias pueden ser derramadas. ¿Simple? Sí, pero poderosa. Porque esta frase une dos verdades centrales de la fe: la presencia real de Cristo en la hostia consagrada y el deseo de que nuestro corazón se convierta en morada viva para Él. Es una invitación, una entrega, un reconocimiento de que no solo comulgamos algo santo, sino que deseamos que Él permanezca en nosotros, como permanece en los sagrarios de todas las iglesias del mundo. El Papa León XIV dijo: «¿Quién, al recibir la sagrada hostia,
diga con verdad, Jesús, habita en mí como en tu sagrario, abrirá las puertas del alma el esposo divino y verá crecer en sí la paz, la pureza y el fervor. Y muchos sacerdotes lo confirman. Esa frase, dicha con recogimiento y fe, transforma el corazón. Pero, ¿cuál es el origen de esta frase? ¿Y por qué está tan profundamente ligada a la doctrina de la Iglesia? La frase Jesús habita en mí como en tu sagrario es una súplica que se fundamenta en la realidad de la inhabitación divina. Esta es una expresión teológica que significa que Dios, al ser recibido con fe y en estado de gracia, realmente pasa a habitar en el alma del fiel, no como una metáfora, sino como una presencia real y transformadora. San Juan de la Cruz habla de esta presencia íntima del esposo en el alma como un fuego silencioso que consume, purifica e ilumina. La Biblia también nos ofrece una base sólida para esto. En Juan 14:23, Jesús declara: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ese haremos morada en él es exactamente lo que pedimos con la frase revelada por León XIV. Pedimos que Cristo habite en nosotros no solo en el momento de la comunión, sino de modo continuo, permanente, como en el sagrario, donde Él permanece presente hasta el fin de los tiempos. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, decía que el alma que recibe a Jesús con fervor y lo desea verdaderamente, se transforma en un pequeño altar. Santa Teresa de Ávila, al comulgar, se quedaba recogida por largos minutos, como quien guarda al esposo en lo íntimo del corazón. Y el Padre Pío recomendaba, después de la comunión, cierra los ojos del cuerpo y ábrelos del espíritu, y habla con Jesús como quien habla con el mejor de los amigos. Decir, Jesús, habita en mí como en tu sagrario, es hacer justamente eso. Es cerrar los ojos del cuerpo, abrirlos del espíritu e invitar al mismo Dios a permanecer. No solo visitar, sino morar. Y aquí está la clave. El fruto de la Eucaristía depende de la disposición interior. Como enseña el Catecismo, SIC 1.4.15, quien desea recibir la Eucaristía debe estar en estado de gracia y quien tiene conciencia de pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. Pero aún estando en estado de gracia, hay diferentes grados de fervor. Y eso es lo que esta frase provoca. Despierta el recogimiento, la intención pura, el amor deseoso de permanencia. ¿Y cuál es el efecto espiritual de pronunciar esta frase con sinceridad? ¿Qué tipo de gracias pueden ser derramadas? Es importante entender que no estamos hablando de una fórmula mágica. La Iglesia rechaza toda superstición y todo uso mecánico de la oración. Lo que estamos diciendo es que palabras sinceras y llenas de fe, unidas a una disposición recta, atraen verdaderas gracias, conforme al plan de Dios. El mismo Jesús nos lo garantiza en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La frase revelada por León XIV es, por tanto, una expresión de esa permanencia. Y cuando decimos, Jesús, habita en mí como en tu sagrario, estamos ofreciéndonos a Él como casa, como morada viva, como templo. Este tipo de oración provoca frutos concretos. Mayor recogimiento interior, el alma comienza a volverse más sensible a las cosas de Dios y menos dispersa con las distracciones del mundo. Purificación de los afectos. Los apegos desordenados comienzan a perder fuerza porque el amor a Cristo eucarístico ocupa el centro del corazón. Claridad espiritual. Las decisiones difíciles son iluminadas porque la luz de Dios empieza a habitar más plenamente en el alma. Paz profunda. El corazón inquieto encuentra descanso en el Señor. Como dice el salmista, solo en Dios descansa mi alma. Fortalecimiento contra el pecado. Como enseña Santo Tomás de Aquino,
La Eucaristía borra los pecados veniales y preserva contra los mortales. Esta frase no sustituye ninguna oración litúrgica, ni modifica la estructura de la misa. Es un acto personal de amor hecho en el silencio del corazón tras decir amén al cuerpo de Cristo. Una súplica íntima y poderosa. Es lo que Santo Tomás llamó oración afectiva. Palabras que brotan no de la obligación, sino del amor. Y es de ese amor que brotan los milagros. Al decirla, es como si dijéramos, Señor, no solo ven, quédate, haz de mí tu sagrario y ayúdame a vivir como tal. A partir del momento en que el fiel comienza a vivir la comunión como ese encuentro real, personal y transformador con Cristo, todo en la vida espiritual se reorganiza. Ya no se trata de un rito dominical, sino de un momento sagrado que da sentido a toda la semana, a todas las luchas y alegrías. San Francisco de Asís lloraba profundamente después de comulgar, diciendo, «Oh humildad sublime, oh nobleza maravillosa. El Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta esconderse bajo la apariencia de pan». Y vivía como alguien que realmente creía en eso. La fe eucarística lo hacía transformar la vida en un continuo canto de alabanza. Muchos santos experimentaron curaciones físicas, liberaciones interiores, dones místicos y milagros a partir de comuniones bien vividas. Pero todos ellos, sin excepción, afirman que el mayor milagro es la transformación del corazón. Ese pecador que se vuelve misericordioso, ese ansioso que encuentra hasta serenidad, esa alma herida que empieza a desbordar perdón. Es importante destacar, la frase «Jesús habita en mí como en tu sagrario» no necesita ser dicha en voz alta. Puede y debe pronunciarse en el silencio del alma, en el instante inmediato a la recepción de la hostia. En el momento en que aún estamos de rodillas, con los ojos cerrados, en adoración, es allí, en ese profundo recogimiento, donde la gracia actúa con mayor libertad. Además, el uso frecuente de esta oración puede extenderse a la vida cotidiana. Al despertar, al acostarse, al entrar en una iglesia. Siempre que querramos renovar nuestra comunión espiritual con Cristo, podemos repetirla como un susurro de amor. Jesús habita en mí como en tu sagrario. Esto educa el corazón hacia la constancia, hacia el amor duradero, hacia la fidelidad. Y con el tiempo, el mismo cuerpo empieza a comportarse como quien lleva un sagrario. Los ojos evitan el pecado, la lengua se purifica, los pensamientos se elevan, no por un esfuerzo artificial, sino porque Cristo vive en nosotros, como dice Gálatas 2:20. La belleza de esta práctica reside también en su simplicidad. No exige estudios teológicos ni fórmulas complicadas. Ni siquiera exige saber leer. Basta con que el corazón esté disponible, contrito y deseoso de la presencia de Dios. Esa es la esencia de lo que el Papa León XIV quiso enseñar. El poder de un alma que, en el momento de la comunión, no solo recibe, sino que acoge. No solo consume, sino que abraza al que viene. Los frutos de esta práctica, aunque muchas veces invisibles, son profundos. Una de las mayores gracias es la perseverancia en la fe. Cuando Cristo habita en un alma, ésta resiste mejor las tempestades. Las dudas no la desequilibran, los escándalos no la derriban, y las pruebas, aunque dolorosas, se convierten en oportunidad de purificación. Por eso tantos santos recomendaban formas semejantes de oración en el momento de la comunión. Santa Faustina decía, «Jesús, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo». San Juan María Vianney decía a su comunidad, «Después de comulgar, quédense en silencio y dejen que el corazón hable con Dios». Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, decía,
todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Jesús eucarístico es el único eterno que habita en mí. La frase enseñada por León XIV se une a esta tradición espiritual. Es una llave que abre la intimidad, que nos recuerda que, al comulgar, no solo somos tocados, somos transformados. Y no hay edad, condición ni cultura que nos impida eso. Incluso un niño, si es enseñado con amor, puede decir: Jesús habita en mí como en tu sagrario. Y esa súplica, brotando de la boca de un inocente, puede elevarse como incienso ante Dios. ¿Cuántas veces participamos en la misa distraídos? Pensando en el almuerzo, en el celular, en las preocupaciones de la vida. Y el Señor, silencioso, humilde, espera solo una palabra nuestra, una frase sincera para actuar con plenitud. Tal vez hoy, al ver este video, sea Tu momento de comenzar ese cambio. El corazón humano fue creado para ser morada de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Él manifiesta ese deseo de habitar entre los hombres. Cuando Moisés erige el tabernáculo en el desierto, el Señor dice: «Ellos me harán un santuario y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25:8. En el Nuevo Testamento, ese deseo se cumple plenamente en Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y con la Eucaristía, ese Dios con nosotros se convierte en Dios en nosotros. Pero Él solo habita donde es bien recibido. Así como María dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Nosotros también podemos, en cada comunión, decir: «Jesús, habita en mí como en tu sagrario». Y en ese momento, repetimos el gesto de la Virgen. Acogemos al Verbo en nuestro interior. Esta frase no es solo una petición, es una entrega, una consagración. Es como decir: «Señor, mi corazón es tuyo. Quédate conmigo». No como huésped, sino como señor de la casa. Reina aquí, habla aquí, transforma aquí. A partir de esta disposición interior, la misa deja de ser solo un rito y se convierte en un encuentro vivo. Y la comunión deja de ser rutina y se convierte en renovación. Muchos sacerdotes relatan que cuando las personas comienzan a comulgar con verdadera devoción, y no solo por costumbre, sus vidas se vuelven más fecundas espiritualmente. Matrimonios se restauran, vocaciones se fortalecen, vocaciones dormidas despiertan, jóvenes encuentran sentido para sus vidas, ancianos recuperan la paz. Nada de esto es mágico, es gracia. Y la gracia fluye donde hay fe, humildad y un deseo sincero de Dios. Por eso, al recibir la Eucaristía, no apresures el regreso al banco. No te distraigas mirando alrededor. Cierra los ojos, recógete y di con el corazón abierto: «Jesús, habita en mí como en tu sagrario». Permanece en silencio. Deja que Él hable. Mejor dicho, deja que Él reine. En este punto, quizás te estés preguntando: ¿pero realmente esta práctica tan simple puede transformar mi vida espiritual? La respuesta es sí, pero con un sí. Si se hace con fe, si se hace con el deseo sincero de amar más a Dios. Porque como decía Santa Teresita del Niño Jesús, Jesús no mira tanto la grandeza de las acciones, sino el amor con que se hacen. La frase «Jesús habita en mí como en tu sagrario» es pequeña, pero encierra un mundo de significados. Contiene el reconocimiento de la presencia real de Cristo, la conciencia de nuestra pequeñez e indignidad, el deseo ardiente de permanencia, la apertura total del alma para que Dios sea todo en nosotros. Y cuanto más la repetimos, más educa el corazón. Se convierte en una melodía interior que nos acompaña en los días buenos y en los difíciles. Porque incluso cuando no podemos asistir a misa, esta frase puede hacerse como una comunión espiritual, una práctica muy recomendada por la Iglesia. San Alfonso María de Ligorio enseña: hacer la comunión espiritual es desear recibir a Jesús sacramentalmente.
uniéndose a Él con fervor y amor. Y Él mismo sugiere oraciones semejantes a la que reveló León XIV. Así, incluso en los días en que estamos lejos del altar, esta súplica mantiene viva la llama de la intimidad con Dios. Puedes, por ejemplo, durante el trabajo, en casa, en la fila del autobús, repetir interiormente: Jesús, habita en mí como en tu sagrario. Y verás que con el tiempo, tu manera de ver las cosas cambia. Las preocupaciones pierden fuerza, el miedo se calma, la prisa disminuye. Porque cuando Dios habita el corazón, Él ordena todo desde dentro. Y ese es el mayor don de la comunión, la paz que el mundo no puede dar. Es esa paz que puedes comenzar a experimentar con una simple frase. La Iglesia siempre ha enseñado que una comunión bien hecha genera frutos duraderos. Pero esos frutos no aparecen automáticamente. Brotan de la tierra fértil del corazón. Y esa tierra necesita ser cultivada con oración, arrepentimiento, amor y atención. Cuando decimos: Jesús, habita en mí como en tu sagrario, también nos estamos comprometiendo con algo: hacer nuestro corazón digno de esa presencia. El sagrario de la Iglesia está limpio, reservado, adornado, silencioso. ¿Y nuestro interior, cómo está? ¿Será que Jesús encuentra espacio en nosotros? ¿O será que, como en el pesebre, tiene que nacer entre paja, en el frío, rodeado de distracciones y heridas? Esa frase también nos invita a la conversión, porque nadie desea recibir a un huésped amado en una casa desordeñada. Cuando decimos: habita en mí, es como decir: Señor, transforma mi alma en una morada agradable para ti. Y aquí comienza el trabajo más hermoso de la vida cristiana, la lucha por la santidad. Empieza con pequeños gestos, un examen de conciencia sincero antes de la misa, la confesión frecuente, como pide el Catecismo, SIC 1457, la participación atenta en la liturgia y, por supuesto, el recogimiento después de la comunión, donde esta frase puede ser el punto de partida para un diálogo silencioso con Dios. En los primeros días, quizás sientas dificultad. Quizás la frase te parezca fría, distante. Persevera, incluso si parece solo una repetición, porque Dios ve el corazón. Y aunque no sintamos nada, Él actúa. Actúa en lo oculto, como una semilla bajo tierra. Con el tiempo notarás, tu manera de ver a las personas cambia, tu forma de hablar se purifica y tu paciencia aumenta. E incluso tus decisiones se vuelven más acertadas, porque Jesús habita. Y cuando Él habita, Él gobierna. Y donde Dios gobierna, reina el orden, reina la paz. A lo largo de la historia de la Iglesia, vemos que aquellos que más frutos dieron en el mundo fueron precisamente los que más valor dieron a la comunión. San Juan Bosco decía a sus jóvenes: si comulgáis bien, seréis santos. Santa Teresa de Ávila afirmaba con claridad: no cambiaría una comunión por todos los tesoros de la tierra. Y San Tarcisio, joven mártir, prefirió morir antes que dejar caer al suelo las hostias consagradas que él protegía con su vida. Llevaba escondidas para los cristianos encarcelados. Fue apaleado hasta la muerte, pero murió abrazado al cuerpo de Cristo. Ese amor radical a la Eucaristía nos enseña algo. No se juega con la presencia real de Jesús. Por eso repetir con fe la frase: Jesús, habita en mí como en tu sagrario, es un gesto de amor y responsabilidad. Es como decir: Señor, reconozco tu valor, reconozco tu presencia y quiero que te quedes conmigo, no por minutos, sino por todos los días de mi vida. Cristo no quiere solo ser visitado, Él quiere habitar. Y para eso, Él llama a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo.
Esa frase es la respuesta a ese llamado. Es el gesto de abrir la puerta no con teatralidad, sino con humildad sincera. Al final de este video queremos invitarte a hacer un propósito. La próxima vez que comulgues, di esta frase con fe. Cierra los ojos, recógete y repite interiormente: Jesús habita en mí como en tu sagrario. Y después de eso permanece en silencio, como María, que guardaba todo en su corazón. Da espacio para que el Señor hable. Da espacio para que Él actúe. Ahora, concluimos con una breve oración. Oración final. Señor Jesús, presente en la Eucaristía, te adoramos con reverencia y amor. Te pedimos que al alimentarnos de ti podamos ser transformados en sagrario vivo, morada pura y constante de tu presencia. Enséñanos a acogerte con humildad, a vivir con santidad y a esparcir por nuestro testimonio el fuego de tu amor. Si este contenido tocó tu corazón, dale like a este video. Compártelo con alguien que comulga sin conocer esta riqueza. Y escribe en los comentarios: Señor, habita en mí. Suscríbete al canal para más formaciones como esta. Que Jesús Eucarístico te bendiga y permanezca en ti.